Asunto porque, como les decía al principio del programa, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de ocupación, y es que hace unos días se publicaban los resultados de un informe que había elaborado una aseguradora de este país y que dice que 1 de cada 4 españoles cree que hay posibilidad media o alta de que ocupen su vivienda, y además el 77% lo considera ya el tema de la ocupación pues como un verdadero problema social. Por este asunto vamos a preguntar a Diego Peláez, que es abogado del Colegio de Abogados de Málaga. Yo creo que ya nos está escuchando. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado. No sé si les sorprenden estas cifras, que 1 de cada 4 españoles crea que hay posibilidades ciertas, certeras, de que ocupen su vivienda. Hombre, sin lugar a dudas, el verdadero problema es que la Administración no ha tomado las medidas necesarias precisamente para que esto no pase. Es decir, si existe esa duda por parte de los ciudadanos es porque efectivamente la ocupación es un problema que se lleva arrastrando desde hace bastante tiempo, en los últimos años, con una incidencia muchísimo mayor, y sin embargo, y pese a las llamadas que están haciendo, bueno, desde los colegios de abogados y desde otras entidades interesadas que están vinculadas a la sociedad, pues desgraciadamente nada se ha hecho. Porque una de las demandas históricas que hacen los abogados es que un poco España se sitúe pues, en los países de nuestro entorno, en la normativa que tienen países de nuestro entorno, que en el caso que se producen ocupaciones de vivienda, en un plazo de entre 48 y 72 horas, por lo general se resuelve favorablemente para el propietario la ocupación. Aquí, de media, según los últimos datos que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, de media son unos 20 meses. Sí, efectivamente. El problema, bueno, como tú sabes, el año pasado tuvimos la oportunidad de organizar en Málaga un congreso para tratar la ocupación, no solamente la ocupación desde el punto de vista del arrendador, sino también, o del propietario de la vivienda, sino también por parte de los inquilinos, de los usuarios, y digamos desde todos los puntos de vista. Y se propusieron una serie de medidas. Ese congreso vino además la que es actual ministra de Justicia. Parecía que todo el mundo estaba muy interesado, pero finalmente no se adoptó ninguna. Llegaron a la mesa del Congreso, pero no llegaron a votarse. Una de ellas era que cuando un propietario denunciaba la posible ocupación, se modificara el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Criminal en el sentido de que se pudiera convocar una medida cautelar con carácter inmediato. ¿Para qué? Si el ocupante no acreditaba ningún título legítimo o válido, bueno, pues se le pudiera expulsar, porque en definitiva está cometiendo un delito flagrante. El delito flagrante en tanto se comete, no solamente al principio de cometerlo, sino en tanto se comete. Pero finalmente eso no ha llegado a cristalizarse y nos encontramos en la misma situación anterior. Con respecto a lo que son los plazos, bueno, pues tenemos dos tipos de procedimientos. El procedimiento penal quizás pueda ir un poco más rápido. Después tenemos un procedimiento civil en donde al que solamente puede tener acceso los propietarios, las personas, o sea, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las administraciones públicas, que es un desahucio contra los ignorados ocupantes y que sí es más rápido, esa es la media, está aproximadamente de entre 10, 12, 14 meses, y después ya lo que sería una acción reivindicatoria que puede durar 20 meses, y además también ten en cuenta que es que se puede recurrir y puede ser objeto de recurso, y mientras tanto puede ser suspendida la ejecución de la sentencia. Diego, me gustaría que escuchara. Se encuentran conmigo también en la mesa Francisco Aguilar y Remedios Martelal, a los que ahora mismo voy a incorporar, pero nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a los ciudadanos malagueños qué piensan de la ocupación y si realmente es un problema que les preocupa, sobre todo a raíz de esta encuesta, de estos datos que hemos dado del informe realizado por esta aseguradora, y esto es lo que nos han dicho. Escuchen. Vamos, que la ley apoya al ocupa, y si te metes en tu casa, encima el delincuente eres tú. Es que están así las cosas. Es muy común en el boca a boca, en el día a día, escucharlo, pero yo personalmente no conozco casos así, vaya, de gente conocida y eso. Ahora que lo pienso, yo he ido a visitar 2 inmuebles que estaban recuperándolos en una inmobiliaria y han tenido que desocupar, pero eran de bancos. Sí, de particulares creo que no. Pero lo que no puede ocupar una casa y no pagarla, y deja desprotegido al propietario o al que alquila la casa, que a lo mejor es una vivienda con la que complementa una pensión. Los dueños de la casa salen perjudicados y los ocupa beneficiados, pienso yo. Yo considero que todos tenemos derecho a una vivienda y que hay muchas viviendas que son propiedad de los bancos, las cuales están vacías, y se les podría facilitar a estas personas para que así no ocuparan otro tipo de viviendas en las que ya viven familias,
y luego cuando a esas personas se les ayude a reinsertarse en la sociedad y conseguir un trabajo digno, que paguen esa deuda que tengan con el banco que le haya facilitado la vivienda. Pues hemos escuchado la opinión de los malagueños. Diego, me llama la atención que muchos de ellos están convencidos de que las penas son relativamente, excesivamente laxas. ¿Es una realidad ocupar en nuestro país sale barato para una persona que comete este delito? Sí, ocupar sale muy, muy barato, porque si no hay violencia dentro de lo que es la ocupación, al final el asunto se va a quedar no más que en una multa. Entonces, es baratísimo, ¿no? Tirado, vamos, sin lugar a dudas. Es mucho más barato que, desde luego, alquilar. Sobre todo con los fenómenos que están habiendo ahora de los inquiocupas y con mayor abundamiento y más duro todavía es cuando, sobre todo en una ciudad como Málaga, se hayan producido inquiocupas de apartamentos turísticos. Es decir, un señor que viene a lo mejor una semana en agosto y después resulta que no se va. Entonces, ahí sí que hay no ya una falta de seguridad jurídica, sino que es que lo que hay es un daño y un perjuicio al legítimo propietario que deja de alquilar esa vivienda, que la tiene además precisamente destinada a ese fin durante mucho más tiempo, hasta que el juzgado logre finalmente echarlo. Paco Remedio, yo no sé si queréis preguntar algo al experto, a Diego. No sé. Yo quería hacer, buenos días, buenas tardes ya, dos preguntas. Una era, ¿qué tipología de vivienda se supone que son las que en estos momentos se están denunciando la ocupación? Y por otro lado, ¿es más una leyenda urbana que una realidad el hecho de la ocupación de vivienda por el número de denuncias que conocemos? Son dos preguntas. La segunda pregunta no la termino de entender, perdóname. La primera la he entendido, se refiere al tipo de vivienda. Sí. El tipo de vivienda normalmente se está ocupando es la vivienda que viene estando desocupada durante mucho tiempo. Es decir, aquella vivienda que no ha constituido o no constituye en realidad morada de nadie. Porque si no, lo que podríamos entender es que hay un allanamiento de morada en donde sí se suele actuar con mucha más rapidez por parte de la policía, pero que también tiene un proceso más largo porque quien conoce finalmente de este procedimiento es el Tribunal de Jurados, en la Audiencia Provincial. Se ocupa sobre todo bancos, fondos de inversión. Ese es probablemente el 85-90%, más o menos. Y después viviendas a lo mejor que están desocupadas durante mucho tiempo, como puede ser una vivienda o una herencia, en donde varios herederos no terminan de ocuparla y entonces sí pueden tener un problema. No, la segunda pregunta... La segunda pregunta que te hacía era en referencia a una de las personas que han intervenido, que les preguntaban, bueno, sí, yo he oído que ocupan vivienda, pero realmente yo no conozco a nadie y tal. Entonces te preguntaba si era más el tema de la ocupación era una leyenda urbana o es una realidad en base a los datos que conocemos. Sin lugar a dudas es una realidad y es una realidad dura. Una realidad muy dura en Cataluña, dura en Andalucía, no tan dura, por ejemplo, en el País Vasco. No se sabe muy bien por qué, pero eso también se está analizando. Yo, desde mi experiencia personal, te puedo decir que conozco el tema tanto de mi posición como abogado, pero también de mi posición como ciudadano. Hace poco, precisamente, a una vivienda que era de los padres de un amigo, sus hermanas están en Madrid, él le da una vuelta a la casa de vez en cuando, oye, pues se encontró los ocupas dentro, y gracias a Dios en ese caso la policía fue capaz de que se fueran en el mismo día, porque la ocupación era muy, muy reciente, ¿no? Pero desgraciadamente pasa todos los días y por eso también proliferan las empresas de desocupación, ¿no? Porque como la justicia no funciona, como el engranaje judicial no funciona, como los medios no se ponen, pues hay mucha gente que tiene que acudir a otras vías. Bueno, los últimos datos que tenemos del Ministerio del Interior son datos de 2022. Se denunciaron 522 ocupaciones en Andalucía, el 50% de ellas en Málaga y Sevilla. Diego, se encuentra con nosotros Paco Aguilar, que mientras te estaba preguntando Remedios Martel por si era una leyenda urbana eso de la ocupación, él decía que tiene casos que conoce cercanos. Sí, tuvimos casos en la Asociación contra el Cáncer, un edificio, una casa que nos había donado una familia y nos avisaban los vecinos que había entrado una ocupa. Entonces estaba a la venta, lo teníamos a la puesta a la venta y mientras había entrado una ocupa. Bueno, tuvimos la suerte, porque el policía nos dijo que ellos no querían saber nada, tuvimos la suerte de que el ocupa salió y conseguimos volver a entrar, ponerle una cerradura y después cuando volvieron otra vez los ocupa, que nos volvieron a avisar, pues teníamos la factura y el ocupa lo hizo mal, entre comillas.
el aprendizaje de todo aquello es que si lo hubieran hecho bien, o sea, hubieran entrado con niños, como suelen hacer con niños, colchones y demás, ya ni que lo eche. Ya el policía no se atreve a echarlo. Sin embargo, como no lo hicieron bien, gracias a eso, pues se pudo avisar a la policía y la policía le encantó el poderlo echar, porque era señores que habían entrado allí. Claro. Y lo triste es que no son, que muchas de las veces, o lo peor de toda esta historia, es que lo Ocupa empieza como un fenómeno de personas que buscan tener una vivienda y se meten donde pueden, etcétera, y al final se convierte en un negocio de mafias, que lo que hacen es conseguirlas ellos, lo venden, las revenden, etcétera. Y son mafias, o sea, y se van de un lado a otro. Y con las lo cual, alquilan incluso, ¿no? Sí, las alquilan o las venden. Ya. Las dan en propiedad, les pagan por un precio, por un alquiler, etcétera. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que un método de tener viviendas para mucha gente, asequible para un trabajador normal que no puede acceder a una compra de una casa porque no tiene medios económicos, como me ha pasado a mí cuando yo empecé y como tantos españolitos, claro. Pues resulta que se está quitando ese mercado, porque el propietario que tiene una casa no la quiere perder y prefiere mantenerla vacía y cerrada con una llave antiocupa y una puerta antiocupa, que las he visto, que son especiales y tal, para que no entren, antes que alquilarla. Porque como encima este negocio último que era lo de los apartamentos turísticos, se está dando el fenómeno de que los mismos inquilinos se quedan gratis una vez que han pasado el periodo que han contratado, pues oye, ya tienen la casa, ya se quedan allí por un mes, 2 meses, lo que les da la gana. O incluso la revenden después cuando se van, se la venden a otro. O sea, la alquilan, lo que sea. Todo ese tema de cosas, yo creo que lo va a arreglar el nuevo gobierno. Porque están hablando, se queda colado, que es el paradigma de la antiocupa en Barcelona, pues probablemente pueda venir al ministerio y nos va a solucionar el problema que los ocupa. Diego, no sé si te iba a preguntar, no sé si este impasse... Sí, disculpa, si este impasse que tenemos en cuanto a la formación de nuevo gobierno... No lo sé. Yo no sé lo que hará el nuevo gobierno, lo que sí sé es que el que está, hombre, lo que ha hecho después de la pandemia ha sido precisamente habilitar la suspensión de los procedimientos de ejecución en los desahucios, ¿no? Y no solamente ampliarla, sino que es que está en vigor hasta final de este año, sin perjuicio que la ley que ha entrado, la nueva ley de vivienda, la ley del derecho a la vivienda, también faculta, en casos de dificultad económica, en casos de dificultad social, la posibilidad de seguir ejecutando. Entonces, hombre, creo que evidentemente a todos aquellos que puedan sufrir un perjuicio porque se queden sin casa, desde luego que deben tener algún sitio donde puedan cobijarse, pero lo que no se puede hacer es que los propietarios que legítimamente la han adquirido, bien comprando, bien heredando, porque se la han donado, tengan que suplir precisamente esa carencia del Estado ante una política absolutamente demagógica, a mi juicio. Diego, no sé si sois optimistas, si tenemos pronto conformación de un nuevo gobierno, nueva legislatura durante los próximos 4 años, este acuerdo al que se llegó, por lo menos declaración de intenciones, en el Congreso de la Abogacía que se celebró el año pasado en Málaga, relacionado con el tema de la ocupación, y en el que vosotros pedisteis, y parece que fue recibido bien por la ministra de Justicia, esa aplicación por lo menos de unas medidas cautelares cuando se ocupa una vivienda. ¿Tenéis esperanza en que, si se conforma el gobierno con Pedro Sánchez como presidente, pueda ser una realidad? Pues me parece que no, sinceramente, pero yo te lo digo remitiéndome a hechos anteriores y a los coetáneos donde estamos, precisamente lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Si es cierto que en el Congreso parecía que era una solución, pues una solución con todas las garantías jurídicas, absolutamente todas las garantías jurídicas. Es decir, si se ocupa un inmueble y se le da a esa persona la posibilidad de acreditar en virtud de qué título está allí, y si está en un título aparentemente legítimo, no se prejuzga el fondo del asunto y se va después a un juicio para determinar qué título es más válido, ¿por qué no se puede hacer y por qué se permite que la gente delinca? Si no se ha tomado ninguna medida en todos los años que llevamos, no entiendo si siguen los mismos por qué se va a tomar ahora, sinceramente, pero ojalá cambie. Diego Peláez, abogado malagueño experto en ocupación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias, muy amables, ¿eh?